Pues hermanos, vamos a continuar nosotros con nuestro estudio de los estatutos, tratando este tema de nuestra Constitución, la que esta Iglesia tiene como un documento donde allí reunimos todo el orden que la Iglesia necesita tener, necesita conocer y necesita poner por obra dentro del pueblo de Cristo. Estamos tratando el tema de la Iglesia, el tema de la membresía. Puntualmente. Hemos considerado algunas cuestiones importantes acerca de aquellos requisitos que necesita la Iglesia tener en cuenta para que los miembros sean parte de esa Iglesia local. ¿Qué requisitos deben tener esas personas como creyentes para poder estar inscritas en ese libro que toda Iglesia tiene de la membresía? Ejerciendo los privilegios, las responsabilidades que cada uno debe tener en su iglesia local. Nosotros somos conscientes y sabemos que la vida cristiana no fue concebida, no fue dada por Cristo a una persona para que sea vivida en solitario. Eso no se entiende, eso no se concibe de ninguna manera en ninguna parte de la palabra de Dios. Aunque Dios nos regenera de manera individual, porque eso Dios lo hace de manera particular, es un llamado individualmente a cada persona, el camino de crecimiento y la madurez que Él ha diseñado, que requiere seguir a Cristo, esto Él lo ha establecido de manera junto con otros creyentes dentro de una iglesia local. El crecimiento y la madurez cristianos se producen en el contexto de relaciones comprometidas que surgen de las congregaciones locales. Así lo ha establecido el Señor Jesucristo. Es decir, se necesita una iglesia para poder formar un cristiano. Un cristiano se forma, madura, se santifica dentro de la iglesia. Se necesita una iglesia para que el cristiano sea formado a la imagen de Cristo. Ningún creyente, por muy experimentado o bien enseñado que esté, él no puede superar los desafíos de la vida cristiana por su cuenta. No lo puede hacer en solitario. El camino es demasiado largo, el camino es demasiado angosto, la oposición es demasiado grande y nuestras debilidades también son demasiado perniciosas como para que un creyente pueda mantenerse en esa senda de fidelidad sin la ayuda, sin la capacidad del Espíritu de Dios, sin el estar con los hermanos, con las hermanas que viajan junto a nosotros hacia la ciudad celestial. Necesitamos la compañía de los santos para poder llegar hasta la casa de Dios. Jesús les dice a sus seguidores que ellos son la sal de la tierra y que ellos son también la luz del mundo. Mateo capítulo 5, versículo 13. Estas metáforas que usa Cristo acá para describir a la iglesia, a los creyentes de manera particular, ilustran el modo en que los cristianos deben relacionarse con el mundo incrédulo, ¿verdad? Está hablando de cómo nosotros tenemos que ser sal y tenemos que ser luz en relación con el mundo incrédulo. Tanto la sal como la luz influyen en nuestro entorno o influyen en cualquier entorno, retrasando la descomposición y disipando las tinieblas, en el caso de la luz, de manera respectiva. El apóstol Pablo enfatiza este aspecto del llamado de los cristianos cuando describe a los creyentes viviendo en una generación torcida y perversa en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo. Filipenses 2, versículo 15. En el centro de esta responsabilidad de que estamos llamados a ser sal y luz, se encuentra nuestro deber de vivir como hijos fieles de Dios que alaban con precisión su gracia salvadora en Cristo y reflejan su carácter hacia el mundo. Dice en 1 de Pedro capítulo 1 versículos 15 y 16, como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Este es el llamado de cada cristiano, en toda su vida, en toda su manera de vivir. El llamado es a cada iglesia local también, el cristiano individual, pero también a cada iglesia local. De hecho, todas las escrituras citadas que hemos visto aquí, tanto en Filipenses 2.15 como en 1 de Pedro, o como en Mateo 5, hablando de que somos sal, somos luz, fíjense que todas ellas están hablando en plural. No están hablando de manera individual, sino de manera plural. Dice, vosotros sois la sal de la tierra.
Está hablando de una iglesia local. Vosotros sois la sal del mundo, para que seáis, dicen Filipenses, irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha. Resplandecéis como iluminares en el mundo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Siempre está hablando en plural aquí. Se está dirigiendo a toda una iglesia local, a todos esos miembros que componen esa iglesia local. El llamado a la santidad pertenece no solo a los creyentes individuales, sino también a las congregaciones locales. Cuando una iglesia no cumple con este llamado, atenta contra las buenas nuevas de salvación que ella proclama y deshonra el nombre de Jesucristo, si ella no está viviendo de esta manera. Nosotros hemos considerado el domingo anterior cuáles eran esos requisitos que necesitan los miembros para pertenecer a la iglesia de Jesucristo, a una iglesia, la iglesia universal, así como también la iglesia local, una iglesia de los santos a la cual Pablo llamó. ¿Ustedes se acuerdan cuáles eran esos requisitos? ¿Podían nombrarme alguno de ellos si se acuerdan? Para ser miembro de una congregación, ¿cuáles son los requisitos que nosotros estuvimos mirando el domingo pasado? Ejercer fe en Jesucristo. Ser bautizado, tener una vida que corresponde con esa confesión de fe que hace. ¿Qué más? Hermanos, ustedes tienen el documento en sus casas, hermanos. Pues bueno, estar también comprometido a estar bajo la disciplina y el gobierno de esa iglesia. Estar bajo la disciplina formativa, ¿se acuerdan? La disciplina, apoyar el ministerio era otro requisito. El arrepentimiento, ¿se acuerdan? Como decía Alexis, que maneja una vida, manifiesta una vida transformada en el poder de Cristo. ¿Qué más? Algo muy importante. Necesita una persona para ser miembro de esta iglesia local. ¿Estar de acuerdo con qué? Con los estatutos, con la confesión, con esto que estamos estudiando, que nos concierne a todos nosotros como miembros, y el que quiere ser miembro de esta iglesia necesita estar de acuerdo con estas cosas también. Debe estar sometido al gobierno de la iglesia, como dijo José, a la disciplina formativa y correctiva. Eso fue lo que nosotros hemos visto en esa primera sección de este artículo 5 que estamos considerando de nuestra Constitución. Pasemos ahora a esa segunda sección, hermanos, que nos va a hablar acerca de las diferentes clases de miembros en una iglesia local. Puede haber varias o otras clases de miembros en una iglesia local, más de una. Puede haber al menos 2 clases de miembros en una iglesia local. Se reconoce que cada miembro de la iglesia forma una parte vital en el cuerpo de Cristo. Cada miembro está formando allí, es una piedra dentro de ese edificio, él forma una parte vital en el cuerpo y tiene una función peculiar en la vida de ese cuerpo. Cada miembro está comprometido en ese apoyo y en ese ministerio que tiene la iglesia. Dice en 1 Corintios capítulo 12, versículo 14, además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Dice el versículo 27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Eso es una realidad. Somos cada uno miembros de una iglesia local, pero miembros del cuerpo de Cristo y tenemos una función dentro del cuerpo particular. Entonces cada miembro de la iglesia forma una parte vital del cuerpo y tiene una función peculiar en la vida de ese cuerpo. Sin embargo, teniendo en cuenta las consideraciones prácticas que deben llevar cada miembro en esa iglesia, requieren que ciertas distinciones sean reconocidas entre los miembros de esta iglesia. Vamos a mirar en ese párrafo A de esa sección segunda que vamos a estar considerando. Primeramente, la primera clase de miembros que encontramos en la iglesia son los miembros regulares. Los miembros regulares. ¿Quiénes son estos? Allí dice, en el párrafo A, todos los que se reciben como miembros de la iglesia según los procedimientos expuestos en la sección 3, que será lo que vamos a mirar dentro de un momento de este artículo, cuyo estado de miembro
no ha sido terminado en ninguna de las maneras indicadas en la sección 5, es decir, ellos son miembros activos, permanecen siendo miembros de la iglesia. En ese artículo quinto, en la sección quinto, vamos a estar mirando cuándo deja de ser miembro una persona. Entonces, mientras no deja de ser miembro, él está activo, y que no se encuentran bajo la disciplina correctiva de la iglesia, según se expone en el artículo sexto, que lo vamos a mirar también más adelante, cuando estas personas son retiradas de sus privilegios y de sus obligaciones en la iglesia. O sea que el miembro regular es aquel que es miembro, está activamente siendo miembro de la iglesia. Él no está bajo corrección, o sea, él está activo dentro de la iglesia, ¿sí? Son los que se consideran miembros regulares, los que están dando un buen testimonio en la iglesia, los que están siendo capacitados para todos esos derechos y privilegios de miembros en la iglesia. Son los miembros regulares. Los miembros regulares son los que no solamente están inscritos en el libro de la membresía de la iglesia local, sino que son miembros activos, comprometidos, viviendo en sujeción a Cristo dentro de la iglesia y ejerciendo sus derechos, responsabilidades y privilegios como miembros de esa iglesia local. Resumiendo, son aquellos que buscan vivir como la iglesia la vemos en Hechos capítulo 2, que dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en comunión todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo compartían a todos según la necesidad de cada uno, perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo, y allí estaba el Señor añadiendo a la iglesia los que habían de ser salvos. El miembro regular de una iglesia es el que está viviendo de este modo dentro de la iglesia. Está viviendo sus privilegios y está ejerciendo sus derechos dentro de la iglesia. Así que tenemos esta clase de miembro en una iglesia local, los que se consideran miembros regulares con un buen testimonio dentro de la iglesia. Pero por otro lado, puede haber también una iglesia local con otra clase de miembro, y es lo que vemos así en el párrafo B, que son los miembros asociados. ¿Quiénes son estos miembros asociados en una iglesia local? Dice el párrafo B: miembros regulares que se trasladan de nuestra área y que no pueden encontrar otra iglesia local con que puedan unirse por motivos de conciencia, serán, a petición, porque ellos lo piden, retenidos como miembros asociados de esta iglesia. ¿Quiénes son estos miembros o este tipo de miembro asociado donde da estas características? Son miembros de esta congregación local, miembros regulares, miembros que estaban activos, que estaban sirviendo, que estaban apoyando, que estaban estando sujetos al orden de la iglesia, pero que por motivos particulares se trasladan a vivir a otra región, por motivos particulares justificados, por supuesto, y resulta que en esa región ellos no pueden encontrar una iglesia local en la cual ellos puedan unirse. Quizás porque en esas iglesias o en esa iglesia difieren en la doctrina de ese creyente. O no es lo que ellos entienden que la Biblia enseña para que ellos puedan vivir una vida de piedad. Hay iglesias así locales, pero no concuerdan con su doctrina, no concuerdan con lo que ellos entienden de lo que es una vida de piedad. Entonces, por un motivo de conciencia, ellos piden ser retenidos como miembros asociados de esta iglesia local mientras están buscando una iglesia local. Se les llama miembros asociados. Ellos ya no están aquí con nosotros, ya no están activamente aquí, en este lugar, pero mientras se encuentran una iglesia local, ellos se les denomina miembros asociados de esta iglesia local. Sigue diciendo ese párrafo: mientras la situación continúa en esa condición, escuchen, estas personas tendrán que mantener una comunicación regular con la iglesia para mantener su posición de miembro asociado en ella. No es que se desprenden totalmente de la iglesia, ellos tienen una comunicación, ellos siguen buscando consejo, ellos siguen sujetos, en cierta manera, a la iglesia. Ellos siguen teniendo que dar cuenta de su comportamiento y su testimonio en el mundo, a esta iglesia, porque siguen siendo miembros
de esta iglesia asociados. O sea que, de manera regular, ellos tienen que seguir manteniendo conversación con los pastores, comunicación. Sin embargo, se insta que busquen diligentemente una iglesia con que puedan unirse en otro sitio, puesto que la posición de miembro asociado es una anormalidad que debe ser rectificada lo antes posible. No es que me quedo allí, no tengo iglesia, y me pongo a mirar por internet predicaciones y no, miren lo que hemos dicho en el principio, un creyente no puede edificarse, no puede madurar fuera de una iglesia local. Esto es una anomalía que él esté en esta situación de miembro asociado. Él debe buscar diligentemente una iglesia donde establecerse y buscarse en miembro de esa iglesia. Esa sería una clase de miembro asociativo. Otra posición de miembro asociado podría ser concedida por los pastores también a personas inválidas, a personas incapacitadas físicamente. Una persona que tiene una incapacidad física para trasladarse a la iglesia, para ser un miembro activo dentro de una iglesia, donde ella no puede moverse, donde ella está incapacitada en su casa, le impide estar presente en la iglesia y en las actividades de la iglesia, pero esa persona es creyente. O pudo haber sido un miembro de esta iglesia, pero por cierto accidente o por cierta enfermedad quedó incapacitada. Sí, pero esa persona es creyente, recibe la posición de esta iglesia local en cuanto a la Biblia y pide ser miembro asociada de esta iglesia, si no lo es o si no lo era. A la discreción de los pastores se le concede la membresía. Se le concede la membresía. La posición de miembro asociado también puede ser concedida a obreros cristianos. Hemos dicho, personas que se han retirado a otra región por algún motivo particular, están en esa condición de miembro asociado, personas que tienen una capacidad y no pueden trasladarse o estar activamente aquí, se le puede dar la membresía asociada, pero también a obreros cristianos. Son aquellos que quizás, por un largo periodo de tiempo, son trasladados a ciertas regiones a servir a Dios en el ministerio de la palabra o en cualquier otro servicio necesario que voluntariamente ha requerido ese creyente. Quizás ese creyente se fue por 3-4 años porque él sabe que va a volver, pero él tiene una tarea. Quizás es un misionero, quizás es uno que fue a servir o a prestar servicios sociales. Y durante ese tiempo esa persona es miembro asociado de esta iglesia, porque no se sabe lo que va a pasar con él. Quizás es muy probable que él vuelva, esa es su intención, pero quizás no. Pero algo a destacar, hermanos, de estos miembros asociados es que un miembro asociado no se le permitirá votar en ninguna reunión de la iglesia. A ninguno de estos miembros asociados se le permitirá votar en ninguna reunión de la iglesia, ya que esa persona no está vinculada ni con el asunto, ni con el problema, ni con el tema que se requerirá el voto de esa persona. Entonces, ¿cómo va a votar? ¿Cómo va a dar su visto bueno o malo de lo que se está tratando? Ella desconoce eso. Entonces, ningún miembro asociado se le permitirá votar en ninguna reunión de la iglesia. Vemos entonces estas dos clases de miembros, hermanos, los regulares, los que están activamente, los que están dentro de la iglesia, sirviendo, apoyando, sujetos a la iglesia, al gobierno de la iglesia, a los pastores, y esos miembros asociados que también están sujetos, están en comunicación con la iglesia, pero no están activamente dentro de la iglesia local. Pasemos a esa sección 3, donde veremos los procedimientos en la recepción de nuevos miembros. ¿Cómo se procede? ¿Qué hay que tener en cuenta? ¿Qué es lo que hay que considerar a la hora de que nosotros aceptemos a aquellos que quieren ser miembros de esta congregación? ¿Sobre quién cae la tarea y la responsabilidad en la aceptación de nuevos miembros en la iglesia local? ¿Qué dirían ustedes? ¿Sobre quién cae la tarea y la responsabilidad de la aceptación de nuevos miembros en la iglesia? Todos tienen razón. Cae sobre los pastores, por supuesto, pero también sobre toda la congregación local. Sobre todos nosotros cae la responsabilidad de la aceptación de nuevos miembros. ¿Cuál es el procedimiento? Y ahora vamos a ver a qué me refiero con esto.
¿Cuál es el procedimiento? Allí en ese párrafo A de esta tercera sección nos habla acerca de un examen pastoral. Aquí el examen de parte de los pastores es que ellos cumplan, o esa persona que quiere la membresía, ella cumpla con los requisitos que hemos visto el domingo anterior en la primera sección. Los requisitos que ustedes acaban de mencionar. Ellas tienen que cumplir con eso, ellas tienen que estar dispuestas al sometimiento de la iglesia. Ellas tienen que estar dispuestas a la confesión de fe, a los estatutos y todo lo que nosotros creemos. Ella tiene que estar de acuerdo, tiene que tener fe y arrepentimiento en Cristo. El pastor tiene que hacer un examen en cuanto a esto. Una persona, dice la sección, una persona que desea hacerse miembro de la iglesia entregará a los pastores su solicitud para ser miembro. Esto es algo formal, ¿verdad? Entrega una solicitud o simplemente hace la petición, una reunión con el pastor y hace la petición. Queremos ser miembros de esta iglesia local. Los pastores tendrán una entrevista con esta persona y tratarán de determinar si tiene una profesión creíble de fe en Cristo, si esa persona ha sido bautizada bíblicamente, si está de acuerdo con la confesión de fe, los estatutos y la constitución de la iglesia. ¿Cómo hace esto el pastor? ¿Es por medio de una entrevista nada más? ¿Es en un tiempo que dura una entrevista? Entendemos que esto no es por medio de una entrevista. ¿Por qué? Para que esta persona esté de acuerdo con la confesión de fe, para que esta persona esté de acuerdo con los estatutos y la constitución, debe haber primeramente un discipulado, ¿verdad? Debe haber un tiempo donde esta persona va a ser enseñada y va a ser expuesta ante ella estas cuestiones que nosotros creemos y este orden que tenemos en la iglesia. Y luego el pastor, después de este tiempo, teniendo este discipulado con esta persona, él va a ir mirando cómo esta persona va recibiendo estas cosas, cómo va aceptando estas cosas, cómo ella va reconociendo esto como verdad, como no verdad, si hay dudas en esto. El pastor va examinando a esta persona. Sigue diciendo ese párrafo A. Es capaz de asumir las responsabilidades y susceptibilidades asociadas con la posición de miembros en la iglesia, tiene la intención de sostener de todo corazón su ministerio y está dispuesto a someterse a su gobierno y disciplina. Lo que acabamos de decir, esa persona tiene que estar de acuerdo con todo esto, pero para someterse, ella tiene que primero enterarse a qué se va a estar sujeta y cómo es el gobierno de la iglesia para estar sujeta, ¿verdad? Debe haber un lugar para todo este proceso, donde los pastores examinarán la fe de esta persona y la cosmovisión que tiene esta persona. ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es lo que entiende? Su visión de la iglesia, y etcétera. Los pastores están llamados, hermanos, a cuidar al rebaño que Dios les encargó. Por eso, ellos deben de estar bien atentos en quién introducirá en ese rebaño, para poder cuidar la paz y la unidad de ese rebaño. Es una gran responsabilidad de parte de los pastores a la hora de examinar bien esto y con la ayuda del Señor y con la guía del Señor Jesucristo, tener claro en cuanto a esta persona que quiere ser miembro de la iglesia. Esto es algo que no se suele hacer en las iglesias. Esto es algo que no se suelen tomar el tiempo, no se suelen tomar la disposición, la responsabilidad. Esto es algo que no se suele hacer. Sino más bien, allí están, las personas están. ¿Y qué es lo que nosotros miramos? Estamos más bien pretendiendo que la iglesia crezca en número y no estamos tan pendientes del daño que puede hacer, que puede haber cuando nosotros recibimos y aceptamos personas que no hemos examinado, si realmente están en la fe, si realmente se han arrepentido, si tienen el temor, si su deseo es sujetarse, si entienden que sujetándose a Cristo es sujetarse a pastores en una iglesia local. No importa, ni interesa cómo vive esa persona, qué testimonio da por ahí como creyente, involucrando a la iglesia en su vida de piedad, el testimonio de la iglesia. No se suele mirar esto, no se suele tener en cuenta esto. Pero esa persona hizo una oración de fe, esa persona recibió y aceptó a Cristo en su corazón. Entonces la recibimos en la iglesia como miembro. ¿Quién soy yo para poder juzgar la fe de esa persona? Precisamente es examinada esa persona para eso, para que su fe sea evaluada y su fe sea juzgada, para saber dónde está puesta la fe de esa persona.
Tenemos que cuidar la iglesia de Cristo, ese es nuestro llamado. Es cuidar el rebaño que Dios puso en cuidado de esos pastores. Dice en Hechos capítulo 9, versículo 26 lo siguiente. Fíjense cómo los ancianos, en el momento en que Pablo se convirtió, sabiendo ellos quién era Pablo, ellos no tomaron así nomás que Pablo fuese recibido entre ellos, sino que ellos necesitaron examinar a Pablo. Dice en Hechos 9, 26, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, Pablo, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles. Aquí están los apóstoles haciendo la función que deben hacer. Lo trajeron a los apóstoles para que los apóstoles evalúen a ese hombre. Bernabé se lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. No les bastó simplemente su testimonio. Yo vi una luz en el camino yendo a Damasco. Ellos necesitaron tener tiempo allí para ver lo que Pablo, mientras entraba y salía en medio de ellos, a ver cómo se comportaba él. Él predicaba valerosamente la palabra del Señor. Él estaba dando testimonio en medio de los apóstoles que estaban examinando a él. Lo que él decía ser, lo que él decía haber creído y lo que hablaba acerca de su conversión. Así que aquí vemos esa función de los apóstoles, que es la que tiene que imitar los pastores a la hora de evaluar a uno que quiere ser miembro de la iglesia. En Hechos capítulo 10, versículo 44, en aquel episodio de la conversión de Cornelio, ¿se acuerdan de su familia y sus amigos? Dice que mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso de Pedro. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan de aquellos que habían acompañado a Pedro, que estaban más volcados con el tema de la circuncisión que otra cosa? Que aún luego, cuando se termina todo este evento, Pedro se reúne con los apóstoles y estos le recriminan a Pedro: ¿tú comiendo con los gentiles? ¿Qué es eso? Y Pedro les tiene que explicar a él lo que había sucedido allí. Estaban dando un informe acerca de la gracia de Dios verdadera sobre unas personas que ellos no tenían el derecho de decir quiénes somos nosotros. Pero ellos habían evaluado eso. Dice Pedro, y lo de la circuncisión, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Eso era el examen que les bastó a ellos para comprobar que estas personas se habían arrepentido y han creído en Cristo realmente. Porque en ese momento era la manifestación del derramamiento del Espíritu Santo sobre aquellos que creían. Él dice, lo mismo que a nosotros, dijo Pedro. O sea que él está comprobando que lo mismo que nos pasó a nosotros, es decir, el Espíritu se derramó y comenzaron a hablar en lengua, era lo mismo que les pasó a ellos. Allí había un examen. Ellos evaluaron que verdaderamente estos eran creyentes. Y Pedro se los contó a los demás apóstoles. Más adelante, cuando estos le cuestionaron a él. Vemos aquí otro ejemplo de que estos líderes estaban interesados en examinar a las personas que decían ser creyentes. Un ejemplo más, en Hechos 11, 13, la iglesia de Antioquía. Dice el versículo 20, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron a Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Aquí estos hombres llegaron allí y comenzaron a predicar el Evangelio. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Aquí hay personas convertidas, hay personas que están profesando fe en Cristo. Llegó la noticia de estas cosas a los oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, a los líderes. Llegó esta noticia, miren lo que está pasando aquí en Antioquía. Personas se están convirtiendo a Cristo. Hablando de Bernabé, cuando llegó una noticia a Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Enviaron a un líder para que examinase, vayan a ver qué es lo que está pasando allí. A ver si estas personas realmente están siendo convertidas a Cristo verdaderamente. Vayan y examinen. Enviaron a un líder, a Bernabé. Dice que cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó.
Efectivamente, eran personas que estaban siendo convertidas verdaderamente. Y exhortó a todos a que, con propósito de corazón, permaneciesen fieles al Señor. Vemos aquí esta tarea, hermanos, fundamental de los pastores, de examinar a los que quieren ser miembros de una iglesia. Esto es bíblico, esto es bíblico. No es una falta de confianza, que nadie tiene que ofenderse porque está dudando de mi palabra, de lo que yo estoy diciendo. No, es un procedimiento bíblico que los pastores deben llevar a cabo para el cuidado de la iglesia. Así que vemos en estos hombres responsables de la iglesia de Cristo un temor en cuanto a la aceptación negligente de personas en la iglesia. Hay que tomarse tiempo para poder ver la obra de la gracia de Dios en la vida de una persona antes de recibirla como miembro de la iglesia, y tiene que haber un examen pastoral para ver dónde realmente está esta persona. Así que esto es fundamental. Pero también debe haber, de parte de los pastores, nos dice el párrafo B, una investigación. Antes era un examen, pero debe haber una investigación pastoral. ¿Qué es lo que debe ser investigado de parte de los pastores acerca de las personas que pretenden la membresía? Esto no es un espionaje. Esto no es algo que estamos ahí haciendo de manera siniestra, a escondidas, afuera de estas personas que estamos... No. Esto es algo bíblico también. Los pastores están llamados a una investigación, y el que quiere ser miembro no tendría que tener ningún problema con este tipo de investigación. Dice el párrafo B, si el solicitante es o ha sido miembro de otra iglesia, un esfuerzo especial será hecho por los pastores para determinar el estado de dicha persona en aquella iglesia y las otras razones las razones por las cuales salió de esa iglesia. Eso es algo que yo sé que nosotros conocemos. Los pastores deben ponerse en contacto con la iglesia, si esa persona es miembro de otra iglesia, para ver la condición de esta persona, el estado de esta persona. ¿Por qué salió de esa iglesia esa persona? Los que solicitan ser miembros deben presentar carta de la iglesia de donde vienen. Tienen que tener una carta de la iglesia, una carta de recomendación. Que esa persona puede llegar a otra iglesia local en donde ella va a ser miembro, quiere ser miembro, y ella tiene una carta de recomendación, testimonio de hombres que temen a Dios acerca del buen testimonio de esa persona. Que es una persona que se ha marchado de esa iglesia de una manera lícita, de una manera ordenada, y que no tiene por qué ser cuestionada. Y los pastores dan fe de eso. Los que solicitan ser miembro deben presentar carta de la iglesia de donde vienen, la cual deben certificar el hecho de haber sido bautizados. Y es algo que tenemos que tener en cuenta también. Tiene que venir un testimonio de parte de la iglesia que esas personas realmente han sido bautizadas, y de estar en paz con esa iglesia. Habrán casos cuando es imposible presentar tal certificación. En estos casos, los pastores estudian cada caso según sus propios méritos. Por lo regular, los pastores buscan hablar con los pastores de la iglesia de donde viene el candidato para poder hacer esta investigación. ¿Por qué esta o estas personas han abandonado la iglesia? Es un motivo importante y de peso este. ¿Por qué abandonaron su iglesia? ¿Por qué están aquí queriendo ser miembros de esta iglesia habiendo salido de una iglesia? Deben existir razones legítimas por las cuales una persona abandona su iglesia. No se puede abandonar una iglesia por cualquier motivo. Debe haber razones lícitas y bíblicas para que una persona renuncie a la membresía de una iglesia local. ¿Cuáles pueden ser esas razones legítimas? Por ejemplo, las razones de doctrina. Cuando esa persona no está de acuerdo con la doctrina que se predique ahí, o que se predicaba en un momento y la iglesia ya no predica esa doctrina, sino que ha cambiado la enseñanza, y ahora ese miembro ya no está de acuerdo con la enseñanza que está dando, y eso es un motivo lícito, legítimo, para que esa persona renuncie a su membresía en esa iglesia local. Por conductas deficientes. No se trata el pecado en esa iglesia. Los pastores tienen conductas dignas de ser reprochables, no se arrepienten, no las abandonan. La iglesia da un testimonio indecente, indebido en el área donde ésta está. Conductas deficientes de los miembros de esa iglesia.
esa persona puede renunciar a esa membresía, donde ella ya no quiere ser parte de una iglesia así, y ella entiende que esta no es la iglesia de Cristo. Puede ser esta una razón legítima, o de particularidades personales que justifican que una persona cambie de iglesia, y ahí puede entrar muchas cuestiones particulares que, evaluada por los pastores, pueden también ser lícitas a la hora de ya no ser miembro de una iglesia. Nosotros queremos evitar equivocaciones en todo esto, hermanos. No es nuestro propósito traer a nuestra iglesia miembros de otras iglesias con una causa razonable. No debemos hacer eso. Muchas veces las personas abandonan sus congregaciones por disgustos, por no estar de acuerdo con cosas que ella no está de acuerdo, que no son cosas legítimas, porque está descontento con ciertas maneras que se hacen dentro de la iglesia, que ella no está contento con eso, que ella no está contento que no haya un ministerio para sus hijos, un ministerio de jóvenes, que no está contento con algunas decisiones que no vienen al caso a la hora del ministerio de la iglesia, y entonces ella, por orgullo, por arrogancia, ya no quiere ser parte de eso porque no se hace las cosas como ella quiere. Esos no son motivos legítimos para abandonar una iglesia. No está mostrando un carácter de una persona que teme a Dios y quiere estar sujeto a los pastores. Es una persona arrogante que quiere hacer las cosas como ella quiere, y si no es así, me voy. O por una conducta que ha sido censurada, pero no fue corregida en esa iglesia. Esa persona fue reprendida en ciertas cuestiones y ella no quiso, no le gustó la reprensión, y entonces me voy, no estoy de acuerdo, no se dejó corregir, y entonces me voy. ¿Qué pasa si la persona no trae una carta de la iglesia de donde viene? Estamos hablando que ella trae una carta de recomendación de los pastores donde ella puede dar fe que ella es de buen testimonio. Pero ¿qué pasa si ella no tiene una carta? ¿Qué pasa si ella no trae ninguna carta de los pastores? Dice ese párrafo: a la discreción de los ancianos, una carta de indagación respecto al estado de la persona puede ser enviada a aquella iglesia antes de determinar su aceptación como miembro de esa iglesia. Si ella no viene con carta, nosotros mandamos una carta. Nosotros enviamos una carta para poder recibir un testimonio de esa persona. Si una iglesia, sigue diciendo el párrafo, presenta una objeción, es decir, si esa iglesia, nosotros enviamos la carta a la iglesia, si esa iglesia presenta una objeción que los pastores consideren válida, se le puede negar al solicitante el estado de miembro en la iglesia a la discreción de los ancianos. Los pastores reciben un mal informe de esos pastores. Estas personas, mira, se fueron así de esta manera, de esta manera, de esta manera. Esta persona, el testimonio de ellos eran así, inaceptable. Estos pastores reciben esa información y pueden determinar no recibirla como miembro. Hay un caso en la tercera carta de Juan, versículos 8 y 9, que dice así: yo he escrito a la iglesia, dice Juan, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Aquí está Juan escribiendo esta carta a un hermano llamado Gallo, que está en una iglesia en particular. Pero hay otra iglesia en donde está este personaje, Diótrefes, donde él está dando un mal testimonio, donde él está mostrando una arrogancia y no recibe a los hermanos, a diferencia de Gallo, por ejemplo, donde él destaca esta virtud de Gallo. Pero de Diótrefes, él da un testimonio distinto. Aquí Juan envió una carta hacia allá para poder recibir testimonio de estas personas. Pero se encuentra que aquí hay un personaje en esta condición. Él está en falta de sujeción a los apóstoles. Él no está conduciéndose según los apóstoles en la iglesia. Dice: por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros. Allí está él ofendiendo a los que él debiera estar sujeto. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia.
Vemos esta manera de conducir, ¿no? Juan envió una carta para poder recibir testimonio, y el testimonio era horrible de parte de este hombre que estaba allí en la iglesia. Quizás esta persona se ha salido de su iglesia en un estado de rebeldía, hablando de ese mal informe que nosotros volvemos a recibir de esos pastores, y recibimos esto. Una persona que se ha ido de la iglesia porque no supo sujetarse a las normas de la iglesia. Se ha ido en rebeldía o por falta de sometimiento a la corrección de sus pastores. Y resulta que la persona es un diótrefes que tiene un problema con la sujeción y con la no aceptación de la disciplina en la iglesia. Y si no se sujeta en esa iglesia, ¿por qué iremos de esperar que se va a sujetar aquí, hermanos? Estamos trayendo un problema a la iglesia, teniendo una información delante de nosotros, porque hemos investigado acerca de esta persona. Personas que salen de sus iglesias en gran desorden, haciendo gran daño al nombre de Cristo, a la reputación de sus pastores, a la reputación de esa congregación, donde luego se dispersa todos esos comentarios a un montón de iglesias, a un montón de personas, y cómo queda el testimonio de esa iglesia, cómo queda el testimonio de esos pastores, por cuanto estas personas no supieron salir en orden, sino que al contrario, salieron en gran rebelión de esa congregación. Personas que, por no tener bien en claro este tema tan importante, hermanos, de la membresía en la iglesia de Jesucristo, cometen contra Cristo al que dicen ser su Señor grandes deshonras. Y traen a la iglesia de Cristo estas deshonras. No la iglesia local en sí mismo, que ya es obvio, pero la iglesia de Cristo universal. Es una deshonra ante los que no conocen a Cristo. Ver estas cosas, escuchar estas cosas. Los pastores estarán llamados, hermanos, a no ser parte de dicha indisciplina y no apoyar la conducta incorrecta de estas personas. No están llamados los pastores a apoyar a este tipo de personas, sino a reprenderlas en disciplina también, y decirles: mira, tú estás en esta condición ante tu iglesia y ante tus pastores. Tú debes resolver esto, tú debes estar apoyando el ministerio de tu iglesia local, debes escuchar a tus pastores y arrepentirte ante Cristo. Tú no debes estar hablando así por ahí de los que son tus pastores, y tú no tienes el derecho de conducirte así en la iglesia de Cristo. Esas son las palabras que tendría que recibir de los pastores que están en esas congregaciones donde están siendo hecha esta petición de ser miembro de esa iglesia. Pero no apoyar a estas personas que están en pecado, porque nos hacemos partícipes de sus pecados y traemos el problema a nuestra iglesia local. Los pastores de esta iglesia no pueden apoyar el pecado de miembros que salen de sus iglesias dando un testimonio que deshonran a Jesucristo. Si una iglesia presenta, decía el párrafo, una objeción que los pastores consideren válida, se les puede negar la solicitud al solicitante, el estado de miembro en la iglesia. Eso está claro, ¿verdad? Dijimos a un principio, sobre quién cae la responsabilidad de aceptar los miembros, los pastores principalmente, pero también de la congregación. Es decir, del consejo de la congregación. Es el párrafo C, consejo de la congregación. Dice: si los pastores quedan satisfechos de que el solicitante cumple con los requisitos para ser miembro, se le ha hecho un examen, se le ha hecho una investigación, lo anunciarán a la congregación en una reunión convocada en la iglesia. Habrá un plazo, escuchen ahora, de por lo menos 2 semanas, a mí me parece un plazo quizás corto, para que objeciones o preguntas sean tratadas en privado con los pastores respecto a la manera de vida o doctrina del solicitante. Debe haber reuniones entre los miembros y los pastores. Los miembros llevan ya tiempo con la función y el deber de estar examinando a estas personas dentro de la iglesia. Es un deber de la iglesia. No hay una mejor manera de apoyar el ministerio de la iglesia que
Que la iglesia esté velando y mirando a esos que están queriendo ser parte de la iglesia. Examinando sus conductas, su doctrina, su hablar, etc. Y luego tener tiempo, en ese tiempo, con los pastores para poder hablar acerca de estas cosas, para poder informar acerca de estas cosas del solicitante. Si no surge ninguna objeción que los ancianos consideren válida, la persona será recibida públicamente como miembro en una reunión de la iglesia, generalmente, pero no exclusivamente, en la anterior reunión para la celebración de la Cena del Señor. Aquí habla de orden, ¿no? Antes de la cena, un domingo antes, se hace ese recibir de esa persona como miembro, así ya el próximo domingo esta persona está tomando la cena juntamente con la congregación. Sigue diciendo el párrafo: los ancianos pospondrán la recepción de una persona como miembro hasta que toda objeción sea investigada y resuelta de una manera satisfactoria según su juicio. Dentro de ese tiempo, si hay objeciones, hay que investigar esas cosas, hay que volver a tratar con eso hasta que todo quede claro. Y una vez que quede claro, en buen juicio se lleva a cabo la membresía. Aquí podemos tomar como ejemplo nuevamente el caso de Saulo. Hemos visto que en ese momento, cuando Saulo quería presentarse ante esa iglesia local de Jerusalén, vimos allí la función de los pastores, de Bernabé yendo a hablar con los apóstoles acerca de este hombre. Pero fíjense que la iglesia participó de eso también, dice el versículo 26 de ese capítulo 9 de Hechos. Cuando llegó a Jerusalén, Pablo trataba de juntarse con los discípulos, con la iglesia local, con los que estaban allí, pero todos le temían, no creyendo que fuese discípulo. Los discípulos estaban examinando a este hombre. Los discípulos que estaban en la iglesia estaban temiendo, estaban teniendo un mirar a este hombre. ¿Este hombre realmente está diferente como dice estar? ¿Ha hecho Dios un cambio en este hombre? La iglesia estaba allí con miedo. Estaba examinando a Pablo. Pablo ha sufrido mucha dificultad para ser aceptado por los hermanos de la iglesia de Jerusalén. Le tenían miedo. A este hombre, podían decir ellos, hay que investigarlo bien. Cuidado con recibir a este hombre en medio de nosotros. No lo tomen con liviandad. Cuidado con recibir a este sin estar seguro que sea verdaderamente este hombre un discípulo de Cristo. Había una responsabilidad de estos hermanos en esto. Cuidado con este hombre, vamos a examinarlo, tengámosle miedo. Vemos aquí a los discípulos, es decir, a la iglesia, investigando a una persona antes de integrarla en la congregación. Todos estamos llamados a esta tarea, hermanos, todos nosotros. Y a esto, repito, es a lo que yo le llamo apoyar el ministerio. Es una iglesia cuidando de la iglesia, son miembros cuidando de los miembros. Todos estamos llamados a velar por la iglesia de Cristo para que no se contamine. Tú y yo. La iglesia puede estar viendo cosas que los pastores no ven. La iglesia puede estar teniendo reuniones, comidas con estas personas y escuchan cosas, saben cosas que los pastores no pueden estar al tanto. Ellos pueden estar escuchando cosas que los pastores no han escuchado acerca de estas personas. ¿Y cuál es el deber de la iglesia? Pasarle esa información a los pastores. Los pastores necesitan el consejo de la congregación en cuanto a esto. Es parte, hermanos, de este ministerio. Para eso es ese tiempo. Son esas 2 semanas o quizás más tiempo para que objeciones o preguntas sean tratadas en privado, porque eso tiene que ser en privado con los pastores respecto a la manera de vida y la doctrina de los que solicitan ser miembros. Hermanos, que el Señor nos dé sabiduría para que nosotros sepamos distinguir todas estas cosas para que podamos guardar nuestra iglesia pura. Nuestra iglesia pura, buscando conducirnos en el temor y en la obediencia a Cristo. Esto está hablando de un orden, hermano, en nuestra iglesia. Y todos nosotros tenemos que estar al tanto de cómo tienen que ser estas cosas, cómo se tienen que manejar estas cosas dentro de la iglesia. Porque este tiempo llegará, si Dios quiere. Personas querrán ser parte de nosotros. Y nosotros tenemos que saber cuál es el orden a tratar estas cosas. Ya casi no se busca hacer esto, hermanos, porque hacer esto así, de esta manera, se requiere tiempo,
se requiere esfuerzo y se requiere dedicación para poder examinar e investigar y buscar el consejo. Hoy se acepta a todos, sin importar la situación de la persona, sin importar la doctrina de la persona, sin importar si realmente esa persona es discípulo. Debemos tener miedo como tuvieron estos discípulos. Pero es una familia tan amorosa, nos caen tan bien desde que están con nosotros, son tan amorosos, pero luego vienen los problemas, hermanos. Pero luego vienen los problemas porque no se cree lo mismo, porque no se sujetan a los pastores, comienzan las habladurías a los miembros, se comienza a sembrar discordia, chismes, acusaciones en cuanto al gobierno de la iglesia, dudas se empieza a sembrar a los hermanos. Pero son familias tan amorosas. Si no recuerdo mal, hemos vivido algo así no hace mucho tiempo entre nosotros. Debemos guardar la iglesia de Cristo, hermanos. Debemos guardar la iglesia de Cristo. ¿Debemos ser sensibles a las personas? Sí. Debemos ser sensibles, amables, recibir a las personas con alegría, con sencillez, sí. Pero debemos guardar sobre todas las cosas la paz y la unidad en nuestra iglesia local. Estamos todos llamados a guardar el orden en nuestra iglesia local. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden. Y Él quiere orden en su iglesia. Y Él nos manda y nos enseña en su palabra cómo tenemos que conducirnos en todas estas cosas. Termino con una cita de Daniel Urray, que escribió un tratado acerca de la importancia de la iglesia local. Escuchen lo que él dice. El Señor no ha ordenado que sus iglesias sean grupos de amigos sin una estructura, completamente espontánea. Deberían ser más bien como familias bien administradas. En tales iglesias bien ordenadas habrá una saludable responsabilidad mutua. Este es el ambiente ordenado por Dios para la santificación y el servicio corporativo. Si queremos vivir en armonía con la mente y el corazón de Dios, debemos vivir con amor por la iglesia. Amor por la iglesia. Si tenemos amor por la iglesia, hermanos, vamos a prestar atención. Vamos a buscar la manera que Cristo nos enseña. Sigue diciendo este escritor, una de las mayores necesidades de nuestros tiempos es la de iglesias bíblicas vivas. Ninguna otra institución las puede reemplazar adecuadamente. Cada cristiano debe reflexionar y orar mucho por este asunto y entonces ordenar su vida de tal manera que fomente la obra de las verdaderas iglesias de Dios. Este no es un tiempo para una actitud indolente y apática hacia las iglesias locales. Las necesidades son grandes, las presiones de la impiedad son fuertes, los que degradan las iglesias de Dios son legión. Levantémonos entonces y vayamos adelante con valor a declararnos siervos del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo su voluntad en su iglesia local, a donde quiera que su providencia nos dirija. Vemos la seriedad en estas palabras, hermanos. Vemos la seriedad en estas palabras. Ser miembro de una iglesia no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. No es estar aquí 2 horas los domingos y adiós hasta luego. Tiene muchas implicaciones en toda nuestra vida, en todo momento. Porque la iglesia de Cristo aquí se reúne junta, pero cuando se termina este tiempo la iglesia se dispersa y sigue siendo iglesia local. Sigue necesitando dar el testimonio adecuado de la iglesia de Cristo. Y sigue necesitando, apoyando el ministerio en su testimonio, en sus casas con sus familias, en sus trabajos, sigue siendo miembro de la iglesia. Es en toda su vida. Así que esto es serio, hermanos. Tenemos que tener en cuenta y bien sabido un tema como este de la membresía de la iglesia, para que mantengamos el orden que Cristo quiere en medio nuestro. El orden, la unidad y la verdadera santificación. Vamos a dar gracias al Señor por su palabra.